Hola fotógrafo, amante de las cámaras clásicas, de las cámaras digitales, de las cámaras negras, de las cámaras plateadas, de todo tipo de cámaras. Bienvenido al canal del Instituto Imago. En esta ocasión vengo a hablar de una cámara que llevo usando un poco más de un año y que me gustaría compartir contigo mis impresiones al respecto de ella. La Fujifilm X-T4. Bueno, contarte que esta es una cámara digital de sensor APS-C de 26.1 megapíxeles. Es una cámara que se lanzó al mercado en el año 2020, es decir, ya tiene 2 años en el mercado, y que fue catalogada por muchos fotógrafos como la mejor cámara APS-C de ese año. Y aunque esta afirmación puede ser cuestionable, realmente esta cámara tiene prestaciones que la acercan a una cámara de muy alto nivel. Hoy quiero repasar contigo algunas de sus características y además darte mi opinión honesta respecto de mis experiencias con esta cámara. Bien, una de las principales características de esta cámara que la diferencian de la versión anterior es la inclusión de un estabilizador de imagen integrado en el cuerpo. Aunque dos cámaras anteriormente ya tenían estabilizador de imagen en el cuerpo, estoy hablando de la Fujifilm X-H1 y la GFX100, por primera vez tenemos un sensor estabilizado en un cuerpo XT. Un estabilizador que además está clasificado para 6.5 pasos de estabilización. Cosa que yo no he conseguido realmente en la práctica, pero sabemos que los estándares IPA tienden a exagerar un poco los beneficios de los estabilizadores. Bueno, esta característica agregó la posibilidad de que pudiéramos hacer fotografía realmente con velocidades muy lentas, un poco parecido a lo que pasa con la Fujifilm GFX100S. Con esta cámara consigo disparos a un cuarto de segundo perfectamente nítidos. Y esto es muy bueno, por ejemplo, para quien hace fotografía de calle o en cualquier circunstancia en las cuales no tenemos un trípode y necesitamos velocidades de obturación relativamente lentas. Además, el estabilizador puede ser muy útil para quien hace video, aunque debo decir que realmente si quieres tener un video bien estabilizado es preferible utilizar un gimbal o algún dispositivo parecido, ya que el estabilizador integrado en la cámara no garantiza un video fluido como lo hace uno de estos dispositivos. ¿Qué otras características reúne esta cámara? Bueno, tenemos disparos en ráfaga de hasta 30 fotogramas por segundo con el obturador electrónico o hasta 15 con el obturador mecánico. Esta es una característica muy importante para quienes hacen fotografía de acción. Tenemos además un visor OLED de 3.69 millones de puntos y una ampliación de 0.75x. El sensor lleva matriz X-Trans de Fujifilm y además es capaz de tomar RAW a 14 bits. Y bueno, una buena noticia llegó también con esta cámara y es la pantalla completamente abatible y articulada. Esto favorece mucho la grabación de video, aunque también puede ser muy útil para fotógrafos que requieren trabajar en ciertos ángulos y necesitan tener una pantalla un poco más flexible, digamos. Para video tenemos además 4K a 60p o Full HD hasta 240 fotogramas por segundo. Una auténtica maravilla para quienes necesitan hacer cámara lenta. Tenemos además en la cámara una nueva batería clasificada para 600 disparos aproximadamente. Esto es muy interesante porque las cámaras Fujifilm habían padecido durante mucho tiempo de una baja autonomía. En la X-T4 esto mejora considerablemente con esta nueva batería que además se incorpora en otras cámaras de la marca, como por ejemplo la GFX100S, la XH2 que salió hace poco tiempo, entre otras. La cámara incorpora además enfoque por detección de fase de hasta -7 pasos. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, que podremos hacer fotografías en lugares relativamente oscuros y la cámara será capaz de enfocar de manera rápida y precisa. Y bueno, además de articulada, la pantalla LCD de esta cámara es fantástica. Una pantalla táctil con 1.62 millones de puntos, lo cual la hace realmente fabulosa. Debo decir además que esta pantalla se ve fantástica incluso a plena luz del sol, cosa que favorece mucho el trabajo en exteriores. Y bueno, después de esta descripción rápida de las características más importantes de esta cámara, quiero hacer un pequeño recorrido por los diales y botones para que conozcas un poco más respecto de cómo se maneja. En la parte superior, y esto es una característica importante en Fujifilm que hace que muchos usuarios amen la marca, tenemos estos diales estilo vintage que son realmente hermosos y que además facilitan el uso de la cámara porque no tenemos que acceder a pantallas o a ruedas para hacer estos ajustes e incluso podemos hacer los ajustes cuando la cámara esté apagada. Bien, tenemos el dial de ISO que va desde 160 hasta 12800 con un modo automático y un modo C que permite controlar el ISO mediante una rueda. Tenemos además la rueda de velocidades que va desde 1 segundo y hasta 8000. Esta cámara tiene velocidades más lentas, pero deben configurarse de otra manera. Tenemos además el dial de compensación de exposición, el botón de disparo en el cual se encuentra también el botón de encendido y apagado. Tenemos además dos ruedas, una en la parte frontal y una en la parte trasera que permite hacer ajustes.
Y además estas ruedas permiten ser presionadas para conseguir una segunda función. Tenemos un joystick que nos sirve para navegar en los menús, además para ajustar el punto de enfoque, entre otras funciones. Y también tenemos los botones en cruz, que igual nos sirven para diferentes funciones. En la parte frontal tenemos el botón para configurar el modo de enfoque. Algo también muy cómodo e interesante en esta cámara es que tenemos un pequeño botón integrado en el dial de velocidades para cambiar del modo foto al modo video. Esto hace muy cómodo y fácil cambiar de un modo a otro, sobre todo cuando estamos trabajando en entornos donde todo sucede muy rápido. Tenemos además en la cámara doble ranura de tarjeta, cosa que se agradece para uso profesional porque podemos configurarla de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos copiar JPG en una tarjeta y RAW en otra. Podemos copiar las fotografías en una tarjeta y el video en otra. Podemos usar como respaldo una de las tarjetas, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos también una conexión micro HDMI, un puerto USB-C y tenemos entrada para micrófono. Esta cámara, debo decir que no estoy conforme con ello, pero eliminó la conexión de audífonos. Ahora, para usar audífonos tenemos que usar un adaptador que Fuji nos facilita en la caja de la cámara, pero bueno, es un accesorio adicional que además puede llegar a perderse. Y bueno, a mí se me hace un poco más complejo, la verdad es que no entiendo mucho ese tipo de decisiones en una cámara que además está pensada para video también, es una cámara híbrida, así que bueno, es lo que hay y hay que conformarnos con estas decisiones de los fabricantes. Y bueno, quiero hablar un poco respecto de cómo se siente esta cámara en la mano, cuáles son las sensaciones que transmite. Quiero decir que a mí me encanta trabajar con estas cámaras, con estos diales al estilo clásico que Fujifilm ha incorporado en muchas de sus cámaras, porque realmente se hace muy agradable, muy atractivo. Además, es una cámara que luce muy hermosa con todos estos botones, lo cual la verdad es que también te da muchas ganas de salir a tomar fotos con ella, cosa que para mí es muy importante. La cámara se siente muy robusta, el cuerpo es completamente de metal, tiene una empuñadura muy pequeña, lo cual la hace un poco incómoda si vas a trabajar sobre todo con lentes muy grandes, pero realmente se siente fabulosa en la mano. La textura de piel que tiene esta cámara es realmente muy agradable al tacto, se siente muy bien. Los diales tienen la resistencia adecuada, además se pueden bloquear mediante estos pequeños botones que están en la parte superior. El botón de disparo es muy suave y quiero decir además que el obturador es extremadamente silencioso. Como es habitual en las cámaras Fujifilm, tenemos la configuración de apertura directamente en la lente, aunque también se pueden configurar estas ruedas para ajustarlo desde la cámara. Personalmente prefiero esta configuración que recuerda mucho a las cámaras clásicas. Otra cosa que me gusta mucho de esta cámara es su tamaño compacto. Es una cámara que es muy fácil de llevar a cualquier lado porque realmente no pesa tanto y además tiene un tamaño muy comedido. Además hay muchísima óptica para esta montura X de Fujifilm, lo cual nos permite elegir entre una gran variedad de lentes, entre los cuales encontramos lentes realmente muy compactos. Y bueno, ¿qué tal la calidad de imagen que brinda esta cámara? Pues no hay mucha novedad, es realmente muy buena. Yo diría que no es una calidad de imagen sobresaliente, pero que cumple muy bien los requisitos para un fotógrafo aficionado o profesional incluso, que requiere una cámara compacta con un sensor APS-C. Recuerden que Fujifilm se caracteriza además por brindar colores realmente fantásticos y si combinamos además sus modos de simulación de película, pues podemos obtener imágenes muy hermosas. Además, el ruido que obtenemos con esta cámara es realmente muy bajo a ISO alto, lo cual favorece también la calidad de imagen, por supuesto. Puedes estar tranquilo porque la calidad de imagen que te brindará esta cámara es realmente muy buena. Y bueno, a modo de conclusiones, ¿vale la pena esta cámara en 2022? Evidentemente sí. Sigue siendo una cámara con una calidad de imagen impresionante, como ya mencioné antes. Es una cámara muy cómoda de usar, muy elegante, muy bonita, muy atractiva. Una cámara que además enamora cuando la empiezas a usar, para la cual hay además una cantidad de lentes realmente impresionante en el mercado. Así que realmente una cámara que yo sigo recomendando. Y bueno, si te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte acá para que sigas viendo este tipo de materiales en nuestro canal. ¡Hasta pronto!